Hermanos, pues ya estamos aquí en la segunda parte de predicación del día de hoy. Otra vez ofrecemos disculpas a todos ustedes. Bueno, pues cuestiones técnicas. De repente los aparatos pues, están sirviendo, hermanos, dan su función, dan su servicio y pues llega el momento que comienzan a fallar, pero ya estaremos trabajando en eso. Gracias por su paciencia, hermanos, gracias por su comprensión. Así que seguimos con la predicación, hermanos. Estaba yo casi a la mitad del segundo punto. Lo voy a iniciar, el segundo punto, para que no se pierda, ¿no? A lo mejor van a escuchar un poco de repetición, hermanos, pero voy a iniciar el segundo punto. Estamos hablando, nuestro Señor Jesucristo experimentó la muerte identificándose con nosotros. La primera razón es porque Jesús, en su humanidad, fue perfeccionado mediante su muerte. Es decir, el Señor Jesucristo en su parte humana, hermanos, el Señor Jesucristo en su parte humana, ¿verdad? Al ser humano tenía que ejercitarse y perfeccionarse, ¿verdad?, en su tarea de redención para que Él pudiera entregar una buena tarea al Señor al haberse entregado por nosotros. El Señor se perfeccionó padeciendo, sufriendo, mediante la obediencia, la muerte en la cruz. En eso Dios lo perfeccionó en su parte humana. Pero acuérdense que Jesucristo era 100% Dios. Él siempre siguió siendo Dios, pero en su parte humana, como en su persona, se conjugaban, hermanos, y estaban habitando las dos naturalezas, 100% humano y 100% Dios. En la parte humana fue la parte en la que Dios quiso perfeccionarlo, porque en la parte divina Él siempre fue 100% Dios, por lo cual siempre ha sido perfecto. Y la segunda razón, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo nos liberó de la muerte al morir por nosotros. Tendríamos que ser nosotros los que habríamos muerto a causa de nuestros pecados. Y espiritualmente, según las Escrituras, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero fue el Señor Jesucristo el que al identificarse con nuestro pecado, murió por nosotros, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo nos liberó de la muerte al morir por nosotros en la cruz. Y leemos de nuevo los versículos 11 al 15 de Hebreos capítulo 2. Dice el texto del 11 al 15: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí yo los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Así que Cristo, al morir por nosotros, hermanos, nos liberó de la muerte que nos separaba eternamente de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces Cristo al morir por nosotros nos liberó de esa separación eterna que es la muerte, que se le llama así en las Escrituras. Y saltamos a Romanos 6:23 cuando dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De ahí que Jesús murió por nuestros pecados. Cristo, al morir, hermanos, Él creó o formó una nueva familia celestial mediante su obra redentora. Cristo no solo nos dio salvación y vida eterna, nos limpió y nos salvó de la muerte por nuestros pecados, sino que ahora los que hemos puesto nuestra fe en Cristo gozamos de una relación íntima con Dios. Antes estábamos separados de Dios, pero los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús tenemos una relación íntima con Dios. Estábamos muertos espiritualmente, ahora tenemos una vida eterna y una relación íntima con Dios. Por eso era necesario que Jesucristo experimentara la muerte por nosotros, haciéndose hombre, porque como era necesario la muerte para redención de pecados, Cristo se identificó con nosotros, hermanos, y mediante su muerte y resurrección nos ha dado salvación y vida eterna. Los que estamos en Cristo ya no estamos muertos en delitos y pecados. Así que como nosotros hicimos pecado en nuestra carne, el Señor se hizo carne para identificarse con nuestro pecado. Y nosotros debemos identificarnos con su muerte al pecado.
¿sí? Entonces, nosotros pecamos con nuestra carne. Cristo se hizo carne y se identificó con nuestros pecados. Así que por lo mismo, nosotros debemos identificarnos con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en Romanos, los había llevado a Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6. Romanos 6, versículos 3 al 6 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, así como nosotros pecamos con nuestra carne, ¿verdad? El Señor se hizo carne y se identificó con nuestro pecado, por lo cual nosotros debemos identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo, muertos al pecado y vivos en una nueva vida para nuestro Dios y Salvador. Satanás, hermanos, es el tentador y también es el acusador de los hermanos. Satanás tiene potestad sobre la muerte, pero para todos aquellos que siguen muertos en delitos y pecados. Satanás tiene la potestad de la muerte, pero para todos aquellos que siguen en delitos y pecados. Estábamos leyendo también Efesios capítulo 2 y regresamos a Efesios capítulo 2 y dice el texto del versículo 1 al 3: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, Satanás es el que tiene la potestad de la muerte, pero por aquellos o para aquellos que siguen muertos y en delitos y pecados. ¿Quiénes son aquellos que siguen muertos y en delitos y pecados? Los que no han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, los que han rechazado la obra redentora de Cristo en su muerte y su resurrección. Estos son los que están muertos en delitos y pecados, y estos son los que siguen bajo el yugo de la muerte por potencia de Satanás. Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador, hemos sido rescatados, librados de esa potestad. Ahora estamos bajo la potestad de aquel que se le ha puesto todas las cosas bajo sus pies y su autoridad, y nos ha dado vida eterna, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Efesios capítulo 1, haciendo diferencia entre la potencia de la muerte y la potencia de vida y gloria que tiene Cristo, hermanos. Entonces dice el texto, Efesios 1, desde el versículo 20 dice: lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo señoría y poder y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y bajo su autoridad, y lo dio por sobre todas las cosas a la cabeza, que es la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces, hermanos, mientras Satanás tiene el poder de la muerte, ¿verdad? Para todos aquellos que no tienen fe en Cristo, Cristo tiene el poder de la vida. Pero aún así, Cristo ha vencido a la muerte y ha vencido a Satanás, de tal manera que cuando Jesucristo dice y declara quién vive, hermanos, ni Satanás puede oponerse a ese poder y esa gloria que tiene Cristo cuando Él dice o declara quién vive, hermanos, porque Él es el Padre de la vida, Él es el sustentador de la vida, hermanos, y Él es el que se encarnó muriendo por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Cristo en su muerte y resurrección entonces nos libró del pecado y de la muerte. Satanás ya no tiene potestad sobre aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, porque regresando a Efesios 2, desde el versículo 4 dice, hablando a los cristianos, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Observan, hermanos? Entonces, Cristo le quitó, le arrebató el poder de la muerte a Satanás, y ahora es Cristo el que tiene el poder de decir quién vive y quién muere. ¿Quién es el que vive para Cristo, hermanos? El que ha puesto su fe en Él como su único y suficiente Salvador. Nuestro Señor Jesucristo experimentó la muerte identificándose con nosotros. Por eso,
en su esencia, hermanos, su naturaleza humana, tuvo que ser perfeccionado mediante el sufrimiento, la obediencia y la muerte en la cruz. Pero en cuanto a Él venció la muerte y obedeció, hermanos, esa obediencia, hermanos, y ese sacrificio y esa justicia que Él obró en la cruz nos ha sido imputado, transmitida a nosotros. Jesucristo se identificó con nosotros, hermanos, muriendo en la cruz, porque mediante su muerte Él nos liberó precisamente del pecado y de la muerte. Satanás ya no se enseñorea más de nosotros. Ahora tenemos a Rey, como Rey y Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y como dice su palabra, el que pone su fe en Él, aunque esté muerto, vivirá. Correrán por nosotros ríos de agua viva. Y la última razón de por qué Jesucristo experimentó la muerte para identificarse por nosotros es que Cristo, siendo tentado, murió para identificarse con nuestro pecado. Cristo también se encarnó, hermanos, para que en la carne fuese tentado e identificándose con nuestro pecado, Él pudiera entonces, hermanos, entender y comprender y padecer y experimentar nuestras propias debilidades y nuestros propios sufrimientos. Dice en Hebreos capítulo 2, desde el versículo 16 al 18, dice Hebreos 2, 16 al 18, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser tentado semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Cristo, hermanos, habiéndose encarnado, fue tentado y murió para identificarse con nuestros pecados. Satanás, hermanos, y la multitud de sus huestes se rebelaron contra Dios. Pero no hubo perdón para todos estos. Dios no perdonó la rebelión satánica. Hermanos, porque dice el texto, muy interesante en el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, y está hablando de los ángeles caídos y de Satanás, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, hermanos, Satanás y la multitud de sus huestes que se rebelaron contra Dios no obtuvieron el perdón de Dios. La rebelión satánica jamás va a ser perdonada por Dios. Y cuando hablamos de rebelión satánica es Satanás y todos sus ángeles caídos. Pero sí sucedió esto, hermanos. A diferencia de los ángeles caídos que se rebelaron, el hombre se rebeló y desobedeció a Dios, pero mediante la muerte de su Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, Dios otorga el perdón para todo aquel que cree en el sacrificio sustitutorio de su Hijo. Eso es algo importante para nosotros. Mientras Dios no perdonó a los ángeles caídos, que son mayores en potencia que nosotros, hermanos, el hombre sí puede ser perdonado y ha sido perdonado mediante la obediencia y el sacrificio de su Hijo en la cruz y su resurrección. Los seres humanos, por gracia divina, hermanos, por misericordia, hemos alcanzado perdón, a diferencia de los ángeles caídos, ¿verdad?, las huestes de Satanás, pero los que hemos alcanzado perdón somos a todos aquellos, otra vez, que hemos puesto a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. La descendencia adámica, es decir, los hombres, obtenemos perdón mediante la muerte de Cristo. Cristo es la simiente de la mujer que aplastó a Satanás. Génesis 3, 15 y 16. Cristo es la simiente de la mujer que aplastó a Satanás. Y porque Cristo es la simiente de la mujer que aplastó a Satanás, la descendencia adámica, los seres humanos, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, hemos alcanzado perdón de nuestros pecados. Según Génesis capítulo 3, versículos 15 y 16 dice, y pondré, Dios diciéndole a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, hermanos, Cristo es la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la simiente de Satanás, o la cabeza de Satanás. Y por eso nosotros, la descendencia adámica, los hombres que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador y Redentor, se nos han perdonado nuestros pecados, se nos ha librado de la muerte y hemos obtenido salvación y vida eterna. Por la fe somos benditas todas las naciones en el Padre Abraham. Jesucristo es la simiente de Abraham, porque la Escritura le dijo en promesa Dios a Abraham,
en tu simiente y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, podemos observar esta promesa de elección de Abraham. Dice en Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que, hermanos, por la fe, todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, somos simiente de Abraham, y el Señor Jesucristo, hermanos, es hijo de Abraham, Isaac y Jacob y de David. Así que Dios no perdonó a los ángeles caídos, a los ángeles satánicos, sino que sí perdonó a los seres humanos, pero perdonó a aquellos que han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, porque han aceptado la muerte de Cristo en sustitución por su propia muerte y han aceptado la resurrección de Cristo como nueva vida para que vivan ahora para Dios. Dios, entonces, hermanos, ha perdonado a todo ser humano, simiente de Adán o de Abraham, que haya puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, quien por su mediación en su muerte nos ha dado perdón de pecados, salvación y vida eterna. Fíjense, en Hebreos 5, versículos 7 al 10 dice: y Cristo, Hebreos 5, versículos 7 al 10 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que la podría librar de la muerte, fue herido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna de salvación para todo aquel que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, quien por su mediación en su muerte nos ha dado perdón de pecados, salvación y vida eterna. Otra vez, hermanos, ojo, no fue la Virgen, no fueron los santos, no fue Mahoma, no fue el Papa, no fue tu pastor, no fue tu misionero, no fue alguien que falsamente se llama apóstol, no ha sido ningún hermano el que ha podido intervenir por ti o ha mediado por ti. Ha sido Jesucristo, hombre, el único que ha podido ponerse en mediación entre Dios y nosotros, hermanos, y por la fe en Él, por su muerte en la cruz y su resurrección, hemos obtenido salvación, vida eterna y además una relación íntima con Dios. Cristo, hermanos, logró esto porque Él experimentó la tentación identificándose con nuestros pecados y nuestras debilidades. Hace 8 días predicamos sobre la tentación de Cristo, ¿verdad? Que Él fue tentado en cuanto a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cristo se encarnó y tuvo que experimentar nuestras pasiones, aunque nunca pecó, las experimentó al ser tentado, tuvo que experimentar nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, para llevarlos todos estos a la cruz. Fue tentado para llevar todo esto a la cruz, hermanos, y fue tentado en cuanto a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, para identificarse con ustedes y conmigo en cuanto a nuestros pecados. Por cuanto Él se ha identificado con nosotros, pero nunca pecó, Él hizo un sacrificio sin igual, satisfizo las demandas que Dios pedía, que era la muerte a causa del pecado, y la muerte de Cristo fue eficaz y suficiente para dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Por eso era necesario que Dios se encarnara en Jesucristo y habitaran en Él las dos naturalezas, humana y divina, para que muriera en el hombre el pecado, pero viviera eternamente en el Dios que resucita, ¿verdad? En la persona de Cristo, toda aquella persona que pone su fe en Él. Por eso es que Cristo se tuvo que identificar con nosotros y experimentar la muerte. Así que, hermanos, nosotros tenemos un Dios que nos comprende en todas las cosas, de tal manera que no es un Dios aislado, que está fuera de relación con nosotros como los dioses paganos y mitológicos, como de la mitología griega o grecorromana, hermanos, sino que es un Dios, hermanos, que está cerca de nosotros. Es un Dios
que tiene relación con nosotros y que la ha perfeccionado, hermanos, mediante el sacrificio de su Hijo muriendo en la cruz. Por eso es que Él tuvo que morir. Además, al morir el Señor Jesucristo, hermanos, nos liberó de la muerte en la cual yacíamos todos nosotros a causa de nuestro pecado. Pero además Jesucristo, hermanos, tuvo que identificarse con nosotros y al identificarse con nosotros tuvo que ser tentado para poder sufrir y experimentar nuestras mismas debilidades, sufrimientos y pasiones, llevarlos a la cruz y de esa manera darnos una victoria sin igual. El que ha puesto su fe en Cristo, dice la Escritura, es más que vencedor. Así que, hermanos, esperamos que esta predicación, aunque ha sido compleja por cómo el propio tema que toca el libro de Hebreos es complejo, es a veces no fácil de entender, pero si tú puedes comprender, siendo cristiano, cristiana, que has puesto tu fe en aquel que murió para identificarse contigo, para librarte del pecado y para experimentar tus mismas pasiones y deseos, pero sin haber pecado, y con eso haberte dado salvación y vida eterna en su muerte y resurrección, tú puedes mantener una fe firme y puedes enfrentar la tentación, el padecimiento y el dolor, porque Él lo experimentó y Él te ha dado la libertad que solamente con su muerte y resurrección podríamos haber obtenido. Esperamos que esta predicación, aún y a pesar de los cortes, haya sido de edificación y de bendición para todos ustedes. Les mandamos un abrazo y un saludo de parte de nuestros hermanos Gilberto Mancilla y Jorge Ibarra, diáconos de esta iglesia, y de nuestro hermano Josafat, quien está ayudando ya en los controles de esta transmisión. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto.